Listo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera semana del curso de finanzas. Vamos a abordar hoy, vamos a retomar un poquito lo que hemos venido estudiando. Entonces, en la primera semana estuvimos revisando un poco el entorno Ana, financiero. disculpa, Dime, ¿qué pasó, Melvis? oiga, por aquí yo estuve mirando un correo que tú enviaste que la actividad era hasta hoy a mediodía, Ajá. pero no sé a qué actividad te referías tú. Siempre las actividades de una semana hacia la otra van hasta el mediodía de la clase siguiente. Mira, las actividades de la semana 2, aquí te las estoy mostrando en pantalla. Actividad 3 y actividad 4. La actividad 3 que hace referencia a un formato que ustedes debían diligenciar, y la actividad 4 que hace referencia a un foro. La actividad 2, Está en la primera semana. Primera semana, actividad 1 y 2. Segunda semana, actividad 3 y 4, y hoy nos vamos con la actividad número 5 y 6. porque esas actividades no las pones o sea, en el inicio de la plataforma donde está ¿En dónde? Mira que están semana tras semana, y en la primera pestaña de presentación está también cada tema con las respectivas actividades. Entonces está tanto en la presentación inicial y está también semana a semana. sea, a veces es más práctico que las actividades se le colocan en el inicio del aula, al inicio del aula donde está la asignatura, ahí debajo uno mira, yo siempre miro por lo regular, siempre miro ahí. Claro que yo no sé si tenga duda, yo en foro sí participé en el foro, pero yo pensaba que era una actividad independiente, diferente. Melvis, si te das cuenta, el aula maneja una estructura que es la presentación del tema, luego están las actividades de la semana, todo el material que se utiliza, luego está la forma como se evalúa y está luego la grabación del encuentro. Es como la Sí, sí, sugerencia de la estructura sí, que hemos determinado desde la institución. sí, ¿Sí? Diana, mira, al inicio, en el aula, al inicio, donde están las asignaturas que uno tiene matriculadas, ahí debajo siempre aparecen las actividades. Por lo menos uno entra ahí inicialmente, ve qué actividad tiene pendiente inmediatamente. ¿Sí me entendiste? O sea, no te estoy diciendo que aquí donde las tienes está mal. No, la verdad no te estoy entendiendo, Melvis. Y además yo les estoy enviando en promedio 3 correos semanales donde les recuerdo también las actividades. Entonces no sé de pronto, Melvis, si mejoramos de pronto un poco es el flujo de revisión de la información para que te puedas organizar. Estoy, Diana, no importa, tú tienes la razón. Adelante, avancemos. Listo. Marco y Sara, ¿continúan ahí conmigo? Vale, listo. Entonces, les decía que en la semana 2 habíamos estado mirando un poco todo el contexto que está permeando a las finanzas del país por estos días, que es todo el tema de fintech. De hecho, esta semana se aprobó, pues la semana pasada, se aprobó el viernes, se aprobó la ley fintech en México, y eso pues lo que nos da es un poco de luz verde para que las empresas que están desarrollando tecnología con aplicación en el contexto financiero sigan creciendo, porque de la mano ya un país muy cercano a nosotros, que es México, logró la aprobación de la ley. De la mano viene todo el desarrollo fintech para Latinoamérica. Entonces, por eso la semana pasada estuvimos hablando de ese contexto. En esta semana, teniendo en cuenta que ya nos aproximamos a la mitad del ciclo, ya nos aproximamos a la cuarta semana, que es el primer momento evaluativo, como el primer parcial. Entonces, pues la sugerencia o la invitación para que revisemos actividades pendientes, porque ahí en esa cuarta semana hacemos como el primer
el primer gran corte, tanto en términos de temas como en términos de notas. Hoy precisamente vamos a empezar a hablar entonces, después de 2 semanas de contexto, vamos a hablar de análisis financiero. Y vamos a empezar determinando ese análisis financiero como la lectura que hacemos del estado de las compañías a partir de la información que reportan en los diferentes estados, como lo son el balance, como lo son el estado de resultados, que los estuvimos viendo al comienzo. Entonces, ese análisis financiero es como cuando es el equivalente o es el análogo a cuando hacemos un chequeo médico, porque van a haber unos síntomas que determinan unas posibles falencias o unos posibles aciertos. Y esos síntomas están clasificados en 4 grandes grupos, que es la liquidez, entendiendo la liquidez como esa capacidad de efectivo en el corto plazo, la rentabilidad, que es como aquella retribución que tenemos ante la inversión, los indicadores de actividad, que es toda la operación de la empresa, entendiendo la operación como sus proveedores, la forma como cobra, la forma como paga. Ya vamos a entrar un poquito en materia con ellos, y el endeudamiento. Entonces, a partir de estos 4 síntomas, nosotros vamos a determinar si una compañía está en óptimas condiciones o si tiene unos aspectos a mejorar en cualquiera de estas 4 áreas. Entonces, para eso vamos a seguir la presentación que está en PDF, en los recursos de la semana. Y vamos también a trabajar con un archivo de Excel. También les voy a pedir el favor que lo vayan descargando. ¿Quiénes tienen ahí acceso a Excel? Muy bien, Sara. Entonces, para que vayamos descargando el archivo que está ahí en el aula. Melvis, ¿tienes acceso a Excel? Melvis, ¿me escuchas? Bueno, mientras Melvis me contesta, voy a seguir avanzando en la presentación. El Excel es para que lo vayamos descargando porque ahora vamos a empezar a trabajar con él. Entonces, retomando, ok, Marco va caminando, pero bueno, entonces Marco, es importante que luego veas el video, porque pues básicamente el video se nos va a convertir como en un pequeño tutorial de lo que vamos a trabajar con ese archivo, ¿ok? De todas maneras, pues tú vas escuchando y ahí se te va quedando. Perfecto. Entonces, ampliando un poquito el tema de la salud financiera, entonces la liquidez me va a determinar la capacidad de pago. Es una empresa que no tiene, cuyos indicadores de liquidez no son los mejores, pues lo que va a ocurrir es que la capacidad de pago se va a ver afectada y entonces por ende la respectiva operación. En cuanto a rentabilidad, entonces es el rendimiento respecto a las ventas, respecto a los activos, porque recordemos que es importante que si yo invierto en activos para la compañía, lo que busco es que esos activos mejoren mi rendimiento, mejoren mi rentabilidad. Actividad, entonces, entendida como la capacidad o la rapidez para convertir el capital de trabajo en efectivo. Es decir, cómo estoy manejando yo mis proveedores, cómo estoy cobrando. Hay algo muy sencillo y es que a veces nosotros encontramos una cuenta de cuentas por cobrar, es decir, la cartera de clientes. Y la cartera de clientes está a 45 días. O sea, nosotros estamos dándole crédito a los clientes a 45 días. Pero yo tengo un proveedor, o sea, tengo unas cuentas por pagar
a 30 días. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que pagar cada 30, pero a mí me pagan cada 45. Entonces ahí la actividad no está tan bien, porque eso es como si a mí me pagaran mi salario el 15, pero yo tengo que pagar obligaciones el 12. Entonces son 3 días en los que probablemente voy a tener que buscar abrir un hueco para tapar otro hueco en mi operación normal. Y eso le pasa a las compañías. Algo tan sencillo como la relación entre cómo cobro y cómo pago, que son indicadores de actividad, pues me puede determinar la destrucción o la generación de valor. Cuando vamos a las finanzas personales, cuando yo tengo que sacar prestado, digo, no, es que a mí me pagan en 10 días y a mí me toca sacar prestado, que para pagar los transportes, la comida, que sería la operación normal de una persona, si yo tengo que sacar prestado para operar, pues estoy mal. O cuadro mis flujos de caja o cambio las fechas de pago, pero eso no puede pasar y eso le pasa a las empresas también. Entonces, ¿dónde miramos, analizamos toda esa operación? En, en los indicadores de actividad. Finalmente, el endeudamiento. ¿Cómo está compuesto mi pasivo? La gente a veces piensa que la deuda es mala, pero la deuda no es mala, la deuda la debemos entender como apalancamiento. Lo que pasa es que si adquirimos deudas a costos muy elevados o adquirimos deudas que no necesitamos, ahí es cuando la deuda se convierte en un pasivo tóxico. Pero de lo contrario, la deuda debe ser un apalancamiento para, para obtener mejores resultados. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer este análisis de los síntomas de salud financiera? Lo vamos a hacer, hay varias herramientas. Nosotros vamos a ver particularmente tres que son consideradas las más utilizadas en el sector, en la vida real, y las más estandarizadas, las más generales, que son el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de ratios. Les pregunto, ¿hasta ahí cómo vamos? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, bueno, entonces, ya vimos y reconocimos la importancia de hacer estas mediciones para ver cómo está la empresa. Pues nadie quiere una empresa enferma, nadie quiere una empresa ilíquida, poco rentable, sin operatividad o mal endeudada. Entonces vamos a ir al análisis vertical. El análisis vertical es un análisis de densidad. ¿Qué significa que sea de densidad? Que lo que me va a mostrar es cuáles son las cuentas más representativas, tanto dentro del balance como dentro del estado de resultados. Y entonces acá es donde vamos a utilizar los archivos de Excel que están en el aula. Hay uno que dice, ahora se me perdió. Ejemplo de clase. Pues vamos a abrir ese archivo que dice ejemplo de clase, que está en blanco y también está resuelto. Vamos a trabajar con el que está en blanco. El que está resuelto es con el fin de que les quede ahí para ustedes. Listo. Bueno, yo estoy esperando a que abra el mío. Sara, que tiene acceso a Excel, la idea es que lo, lo podamos ir haciendo a la par.
Bueno, me disculpan que mi Excel es un poco lento. Ahora se trabó. Pero bueno, entonces estaba diciendo que precisamente el análisis vertical es un análisis de densidad porque lo que me va a decir es cuáles son las cuentas más representativas. Y, y ese análisis lo que nos dice es, hombre, si mi cuenta más representativa, por ejemplo, es eh, el efectivo, bueno, pero si de pronto yo tengo un montón de carteras, si de pronto tengo un montón de deuda por pagar, pues no es bueno que esas cuentas tengan una densidad tan alta, porque probablemente estoy literalmente sobreendeudado. Entonces vamos a, ¿cómo se hace o qué calculamos en el análisis vertical? Entonces es calcular la porción de activo total, es decir, vamos a tomar cada cuenta y la vamos a dividir por el activo total. Entonces vamos a decir, cada cuenta, yo voy a trabajar con el último año, o sea, con 2000X1, tenemos 2000X0 y 2000X1, vamos a trabajar con 2000X1. Entonces voy a trabajar con cada cuenta dividida entre el activo total. Esto lo que significa es que el efectivo representa el 12.11% de todo mi activo. Y voy a arrastrar la fórmula y voy a tener, perdón, aquí la embarré. Voy a fijar la última celda. Ya, ahora sí. Si nos damos cuenta, entonces, esta es una empresa que tiene el 35.12% de su activo es corriente y el 64.88% es no corriente. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos decir que entre las cuentas del activo corriente, la más importante está representada en inventarios y que entre las cuentas del activo no corriente, la más importante está representada por maquinaria y equipo. Y nos damos cuenta, la mayoría del activo no corriente es maquinaria, equipo y edificios. Son el 60% que representa el activo no corriente. Entonces aquí una primera forma de analizar la composición es entre lo que es corriente y lo que no, y luego mirar las cuentas más importantes en cada uno de esos dos bloques. Seguimos dividiendo, seguimos dividiendo cada cuenta entre el activo corriente, entre el activo total, perdón. Siempre va a ser en el balance la cuenta dividida entre el activo total. Entonces aquí podemos ver varias cosas. ¿Cómo es la interpretación de los negativos? Lo que pasa es que esos quedan negativos es porque son depreciaciones que van restándole valor al activo fijo. Pero en realidad no es que el porcentaje sea negativo. ¿Listo, Marco? Entonces no es que sea negativo, sino que es como la depreciación está restando. De hecho, vamos a quitarle ese negativo porque no queda bien. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces seguimos mirando. Entonces mira lo que encontramos. Encontramos además que aquí con estos, cuando yo miro el total del pasivo y el total del patrimonio, que los voy a poner aquí en otro colorcito,
nos damos cuenta que el activo de esta empresa es un 30% pasivo y un 76% patrimonio. Uy, espérame que aquí ¿este qué? Este balance está descuadrado. Ah, ¿qué pasó? Espérenme un segundo porque algún valor está descuadradito porque no me está dando esto igual a esto. Deme un segundo, ya miramos qué es. Activo corriente más activo no corriente. Y acá. Ajá. A ver, que no cuadra. Sí, sí cuadra. Sí cuadra. Esto. Bueno, ya reviso qué valor no está correcto porque no se me está cumpliendo la ecuación contable. Ya miro el archivo de resuelto a ver qué será. Pero bueno, siguiendo la metodología de lo que estamos mirando, que es el análisis vertical, si nos damos cuenta entonces, es una empresa que tiene más pasivo, perdón, más patrimonio que pasivo. O sea que si yo tuviera que dibujar la estructura de capital de esta empresa, la dibujaría de esta forma. Entonces tengo acá el activo y tengo 30% de pasivo y 70% de patrimonio. Este sería mi pasivo y este sería mi patrimonio. O sea que tengo una mayor porción de patrimonio. ¿Listo? Algo que ayuda mucho cuando uno está haciendo un análisis vertical es colocarle, Excel ayuda mucho con su formato de barras. Mira, podemos ponerle aquí en el formato condicional barras de datos y ahí ya me está diciendo, pues donde tengo las barras más significativas, pues ahí tengo la mayor concentración. ¿Listo? Entonces, como conclusión de ese análisis vertical, podríamos decir que es una empresa que tiene una porción, una estructura de capital 30-70, 30% de pasivo y 70% de patrimonio, que el activo más representativo es el activo no corriente, principalmente edificios y maquinaria, que el activo corriente más importante está representado por los inventarios y que en el pasivo hay mayor porción de pasivo no corriente en una cuenta que es bonos por pagar. O sea que la empresa en algún momento se financió a través de bonos y tiene tiene esa deuda con sus inversores. ¿Listo? Entonces, el análisis vertical, repito, es un análisis definitivamente de densidad. ¿Ok? Estoy aquí con la duda de por qué esto no cuadra. Ah, ya encontré por qué no cuadra. Listo. ¿Sí ven? Aquí era un tema de sumatorias, pero esto tiene que dar sí o sí. Listo. Bueno, entonces hasta ahí nos queda claro el análisis vertical. Listo, Sara. Bueno, Marco está viendo y luego con ayuda del, del video, pues se va, se va guiando. ¿Listo? Bueno, entonces, llegamos
a esa primera, o sea, hemos abordado esa primera herramienta que es el análisis vertical. Entonces, ¿qué nos dice el análisis vertical? Lo primero que uno mira es como, bueno, aquí cuáles son las cuentas más importantes, porque hay que poner cuidado. Segunda herramienta sugerida, el análisis horizontal. Entonces, el análisis horizontal, a diferencia del vertical, es un análisis de evolución de las cuentas. Lo que me dice el análisis horizontal es qué pasó de un periodo al otro. ¿Qué pasó de un periodo al otro? ¿Cuáles cuentas aumentan y cuáles cuentas disminuyen? ¿Ok? Entonces, vamos a mirar, a hacer el análisis horizontal sobre nuestro Excel. Entonces, vamos a tomar la fórmula allá en la presentación, decía año 2 menos año 1 sobre año 1 multiplicado por 100 para poder poner la variación en porcentaje. Entonces, vamos a decir año 2 menos año 1 sobre el año 1 y porcentaje. Y ahí pues sí, nos vamos todo igual. Entonces, aquí sí nos dice, o sea, el análisis horizontal sí nos dice subió o bajó. Entonces, aquí algo que me gusta ponerle también es un formato de iconos que me diga cuáles fueron los que más subieron y cuáles fueron los que más bajaron. Ahí los tenemos. Entonces tengo en verde los que más subieron, tengo en rojo los que más bajaron. Y podríamos entonces, lo que nos damos cuenta es qué pasó de un año a otro y qué importancia tiene eso. Por ejemplo, si yo miro acá las cuentas por cobrar, bueno, disminuyeron en un 6.84%. Si las cuentas por cobrar disminuyen, eso es bueno, porque significa que me han pagado más, que tengo menos cartera pendiente. Significa que la gente me ha pagado más. Y así sucesivamente, entonces el análisis horizontal lo que me permite es ver qué pasó con las cuentas de un año a otro. Entonces hay que diferenciar muy bien los dos análisis. Este análisis me dice la densidad de cuentas en un año, en un solo año, en un periodo, y el análisis horizontal lo que me va a permitir es encontrar qué le pasó a las cuentas de un periodo a otro. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Es decir, que para uno analizar debe hacer ambas. Sí, hay que hacer los dos análisis porque me dicen cosas diferentes. Si yo estoy en el año, estoy analizando el 2017, entonces haría un análisis vertical del 2017 a ver la composición de las cuentas, pero tendría que hacer un análisis horizontal con 2016 para poder mirar cómo evolucionó. ¿Listo? Ok, muy bien, Sara. Vamos ahora al estado de resultados. En el estado de resultados, también hacemos análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis horizontal se hace de la misma forma, pero el análisis vertical no. En el análisis vertical, acordémonos que acá tomábamos cada cuenta en el balance, tomábamos cada cuenta y la dividíamos por el total de activos. Mientras que en el análisis vertical del estado de resultados, cogemos cada cuenta y la dividimos por el total de ventas. Y ahí está. Aquí, en la presentación hacemos esa
aclaración, y es que en el balance dividimos cada cuenta por el total del activo y en el estado de resultados lo hacemos por el total de ventas. Y arrastro esto y ahí tengo todo mi análisis vertical. El análisis vertical en el estado de resultados es muy interesante porque me dice lo que me está generando, lo que me está aportando mayormente a la utilidad y también lo que me está quitando, mayormente utilidad. Vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de este ejercicio. Mire lo que pasa. Operativamente, mira que cuando yo hago ventas menos costo de ventas tengo una utilidad bruta del 35-45. O sea, mi negocio en el solo hecho de vender y lo que me cuesta producir me está dejando más del 30%. Pero todo el resto de gastos, los gastos de operación, los gastos de la deuda, los impuestos, me llegan a obtener al final solamente un 8.95% de utilidad neta. ¿Para qué me sirve este valor? Este valor lo que me está diciendo es que de las ventas, solamente el 8.95% se me convierte en utilidad. ¿Listo? O sea que si yo quiero, si a mí me dicen las ventas este año fueron de 1.000 millones de pesos, yo simplemente digo por 8.95%, significa que mi utilidad va a ser de 8.950 millones de pesos. No, ¿cuánto dije yo? De 895 millones de pesos. Entonces, es eso, por cada 100 pesos que yo vendo, 8.95 se me convierten en utilidad. ¿Listo? Entonces acá también le podemos poner una barritas. A mí las barritas me gustan porque es que las gráficas definitivamente le ilustran a uno muy rápido lo que está pasando, ¿no? Bueno, ¿qué trataría uno de hacer? Uno trataría de que ojalá este margen bruto fuera un poco más amplio porque si se dan cuenta es más de la mitad. Y también haría una mejor gerencia financiera por estos gastos de operación, pues me están quitando un montón de esa utilidad. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí tendríamos lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. El tercer aspecto que sugerimos desde el comienzo para hacer análisis financiero es el análisis de ratios, entendiendo los ratios como indicadores. Entonces, esos indicadores los vamos a agrupar en los 4 grupos que mencioné desde el inicio, que son la liquidez, la rentabilidad, la actividad y el endeudamiento. Y aquí están entonces todas las fórmulas. Entonces, en el grupo de liquidez vamos a hablar principalmente de dos indicadores. Uno es la razón corriente y otro es la prueba ácida. Y la razón corriente lo que me dice es si tengo o no tengo cómo responder en el corto plazo. Es decir, buscamos que la razón corriente sea mayor que 1. Si nuestra razón corriente es mayor que 1, significa que tenemos más activo que pasivo en el corto plazo para responder. Pero si es lo contrario, pues nuestra liquidez si es menor que 1, nuestra liquidez está siendo afectada, o sea, tenemos poca capacidad de pago. ¿Listo? Y la prueba ácida es una depuración de la razón corriente porque decimos, bueno, listo, el activo corriente, pero al activo corriente le vamos a quitar los inventarios. Y entonces, porque a veces hay empresas que tienen un montón de inventarios en su activo. Entonces, la idea es, bueno, cojamos lo que de verdad es líquido. Pensemos en que los inventarios no se pueden salir a vender de la noche a la mañana. Entonces, esa es la prueba ácida. La prueba ácida es una depuración de esa razón corriente. Y también buscamos que sea mayor que 1. ¿Listo? En los indicadores de actividad, entonces están las rotaciones.
Y esas rotaciones se refieren entonces a la rotación de cartera, la rotación de inventarios y la rotación de proveedores. Todo esto se refiere cómo pago, cómo compro, cómo almaceno, cuál es mi política de stock de inventarios. Y todos esos indicadores me conforman lo que se llama el ciclo de caja. Y el ciclo de caja es lo que tarda la empresa en convertir en líquido una venta. Es todo el tiempo que debe transcurrir para que el ingreso se convierta en efectivo. Y aquí también mencionamos cómo se calculan las compras, porque las compras no necesitamos las compras para calcular la rotación de proveedores, pero en ningún estado financiero están las compras. Entonces la forma de calcularlas es haciendo el juego de inventarios, o sea, decimos costo de ventas más el inventario del último año menos el inventario del año anterior. Y eso nos va a decir cuánto compramos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Todavía no hemos calculado nada. Estoy explicando un poco el concepto de cada indicador para poder ir a calcularlos en el Excel. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Se va complejizando, dice Sara. Sí, empezamos ya a estudiar un poquito más a fondo esas finanzas. Listo. Endeudamiento. Pues me relaciona, hay varios indicadores. Vamos a trabajar con los dos más utilizados. Uno es la relación entre el pasivo y el patrimonio y la otra entre el pasivo y el activo total, que es algo de lo que ya nos dejó como el análisis vertical, que nos mostró que teníamos más patrimonio que pasivo. Y en el último grupo donde está la rentabilidad, entonces está la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo y el margen neto sobre ventas. Esta utilidad neta sobre ventas es lo que acabamos de mirar, que de todo lo que vendo, solo el 8.95 se me convertía en utilidad. Entonces ese margen nos sirve para eso, para ver de lo que vendo, el ingreso neto, cuánto se me convierte realmente en utilidad. ¿Para qué miramos la rentabilidad del activo? Nosotros miramos la rentabilidad del activo porque si yo hago una inversión en activos, pues yo quiero que mi rentabilidad por lo menos supere el costo que estoy pagando de las deudas. Si yo invierto en activos que rentan por debajo del costo de la deuda, estoy destruyendo valor. Eso es como cuando uno dice voy a montar un negocio y el negocio entonces me genera al mes, hablemos de un negocio pequeñito que al mes me genera 10 millones de pesos, pero yo debo pagar una cuota con lo que compré la maquinaria, la cuota es de 15 millones. Entonces recibo 10, pero tengo que pagar 15. Significa que la rentabilidad del activo en el que invertí es mucho menor que el costo de la deuda. ¿Listo? Entonces, por eso se calculan estas rentabilidades. Pero bueno, vamos al Excel para verlo un poco en cifras. Entonces, ahí en el Excel, ahí tengo como esta plantillita para calcular los diferentes indicadores. Entonces, me voy a devolver aquí y tenemos activo corriente, pasivo corriente. Bueno, acá para, para detenernos más en el análisis, voy a volver al aula virtual y voy a bajar el archivo que ya está resuelto con el fin de no quemar tiempo haciendo operaciones. Porque lo importante, bueno, tener la fórmula y aplicarla, bueno, pues es importante porque nos lleva al cálculo. Pero pues hoy en día encontramos incluso software que hace esto. Obviamente debemos saber cómo se calcula, pero lo importante es el análisis que podemos hacer
de los resultados. Nosotros a veces, o yo me encuentro, tanto en las clases como en la vida real, cuando alguno de mis practicantes o incluso alguno de mis asistentes me entregan un diagnóstico financiero. Entonces, hacen un diagnóstico como donde dicen, van y buscan el concepto del indicador y entonces me dicen como razón corriente, esto significa que por cada peso en el activo tengo 3 pesos en el pasivo. No, ese es el concepto y eso lo puedes conseguir en Wikipedia o lo puedes conseguir en cualquier texto. El punto es qué significa, por ejemplo, acá que tenemos ya los resultados de, de los indicadores. Igual ustedes ahí en el archivo van a poder escudriñar, van a poder corroborar cada una de las fórmulas que se sugieren. ¿Qué significa, por ejemplo, qué podríamos decir entonces de la liquidez? Entonces tenemos una razón corriente del 5.13 y una prueba ácida del 3.05. La empresa está muy bien en liquidez porque ambos indicadores están por encima de uno. Eso significa que sus activos son muy superiores a sus pasivos corrientes de corto plazo. Por lo tanto, es una compañía que tiene la capacidad de convertir rápidamente sus activos en efectivo. O sea, es una empresa líquida. ¿Listo? ¿Quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo la razón corriente y la prueba ácida. Vámonos ahora a la actividad. Entonces tenemos una rotación de cartera de 32 días, una rotación de inventarios de 81 días y una rotación de proveedores de 22 días. ¿Eso qué significa? Que a mí me están pagando cada 32 días, o sea, yo recojo cartera de clientes cada 32 días, pero yo estoy pagando a mis proveedores cada 22. Entonces, eso representa que son casi 10 días en los que probablemente yo estoy financiando la operación. Ahí va el ejemplo de hace un rato. Tengo que pagar la cuota el 10, pero a mí me pagan el 15. Entonces, mientras tanto que me presten y el que me presta me cobra. O venga, cojo lo del mercado y empezamos ahí a abrir huecos. Entonces, aquí, cuando tenemos dificultades en la actividad, se nos afecta la tesorería de la empresa. Entonces, aquí en la actividad lo que podemos decir es que hay que mejorar la política de cartera. Ahora, los inventarios están rotando casi cada 3 meses porque yo le estoy pagando a mi proveedor mensual. Entonces, hay que ir a la gerencia estratégica y hay que mirar o mejoramos las condiciones con ese proveedor o cambiamos de proveedores o hacemos alguna cosa, pero la operación no está funcionando bien. ¿Y qué está pasando? Que mi ciclo de caja es casi 3 meses, en más de 3 meses, es 3 meses y un día. O sea, que desde que se hace una compra, para que yo vea reflejado ese dinero completamente, que se me convierta completamente en efectivo, tienen que pasar 3 meses. O sea, mi ciclo de caja es de 3 meses. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí en el archivo resuelto, pues están como todos estos comentarios que yo estoy diciendo, están ahí colocaditos. ¿Listo? Entonces, hasta ahora vamos muy bien en liquidez, pero hay unas cosas en actividad que hay que mejorar. Y eso lo veíamos venir un poco desde el análisis vertical, porque es que, hombre, en costos de ventas, o sea, si nos damos cuenta, cuando llegamos a la utilidad operacional, es apenas del 15%. Hay que mejorar esa operación y eso me lo está diciendo acá los indicadores de actividad. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos, Sara, Melvis, Mauro. Listo, Sara, bien. Melvis, ¿tú me estás escuchando? Sara procesando la información, ok. Igual es, Melvis, ¿no me estás escuchando? ¿Tienes algún problema con tu conexión? Ok.
Bueno, súper importante que luego veas el video, porque estamos prácticamente haciendo un tutorial en Excel. Ok, listo. Vamos con el endeudamiento. Entonces, en el endeudamiento, ya nos lo había dicho también el análisis vertical, que la estructura de capital, o sea, si nos vamos a la presentación, la estructura de capital, que eso significa cuánto la relación con el pasivo y con el patrimonio. Entonces tenemos un 30.27 y un 23.24 de endeudamiento. Son cifras llevaderas. El tema del endeudamiento es muy depende de. Entonces, si acabo de hacer como una ampliación o algo así, pues vamos a tener niveles de endeudamiento altos. Por eso es que hay que mirar de qué calidad es el pasivo que tenemos en el balance general. Pero estar por debajo de un 50% en el endeudamiento siempre va a ser bueno. No es que sea la medida, pero siempre va a ser bueno no tener menos del 50% del activo comprometido. Y en el último grupo tenemos los indicadores de rentabilidad. Entonces tenemos la rentabilidad del patrimonio del 11%, la rentabilidad del activo del 8.5% y el margen neto sobre ventas del 8.95%. Este valor ya lo habíamos visto aquí, 8.95%. Y lo que nos dice el margen neto sobre ventas es cuánto porcentaje de las ventas se me convierte en utilidad. La rentabilidad del activo lo que me dice es todo ese activo en el que he colocado esfuerzos, cuánta rentabilidad me representan. Y entonces aquí es donde entra lo importante. Vamos a buscar que el costo de mi deuda, o sea, que el costo de los intereses, el costo de capital esté por debajo de la rentabilidad del activo. O sea, queremos que el activo rente más que lo que me está costando el dinero prestado. Ese es el ideal. Cuando eso no ocurre, pues grave. Ahí va el ejemplo del, me gano en el negocio 10 millones, pero el crédito me vale 15. Entonces, y la rentabilidad del patrimonio, ese indicador es muy importante porque a veces la gente piensa que tener patrimonio es muy bueno. Solo tenga patrimonio y no tenga pasivo. No, hay que mirar, hay que estabilizar eso y también el patrimonio pues debería tener una rentabilidad superior a a lo que me cuesta mi deuda. Es que realmente la gran magia o la panacea de la gerencia financiera, del análisis financiero, es lograr costos de deuda moderados, o sea, saber endeudarse. Creo que ahí está el éxito. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como los cuatro grandes grupos. Podríamos decir que es una empresa que se encuentra bien porque en la mayoría de ellos los resultados son positivos, son favorables, que tiene que mejorar su política de cartera y de proveedores porque esos dos indicadores me están mostrando que su actividad, su operación se está viendo afectada, pero el resto es una empresa que está bien. Al mejorar su operación, de seguro va a mejorar el margen neto sobre ventas, porque pues ya aquí nos lo dijo el estado de resultados, arrancamos con un margen neto del 35 y al final nos quedamos solamente con menos del 10%. Entonces todo eso es un tema de operación que hay que mejorar y que gran parte se va a resolver cuando se mejoren estos indicadores de actividad. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Sara? ¿No? Ok. Oscar, buenas noches. ¿Me estás escuchando? Noches, sí, claro, profe, te estoy escuchando. Ok, bueno, Oscar, tú llegaste un poquito cuando ya estábamos montados sobre el tren, Sí, sí, eh, perdón. pero súper importante que tengas en cuenta, bueno, el video de este encuentro y en Ujú. el aula virtual están los archivos de trabajo, está en blanco, donde
hicimos las cosas, pero también está ya resuelto, con el fin de que ustedes vean las operaciones, de qué cifra, de qué celda vienen y todo lo demás. ¿Listo? Vale, pero gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a tener dos actividades. Una es, vamos a hacer un taller donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el encuentro. Vamos a hacer análisis vertical, análisis horizontal, perdón, análisis vertical, análisis horizontal y análisis de ratios. Entonces ahí tienen, estoy abriendo el Excel con el que ustedes van a trabajar. Entonces ahí explicamos qué es lo que vamos a hacer. Es exactamente eh, lo que hicimos ahora. Análisis vertical, horizontal, los ratios y comentario. Vamos a hacer comentario, así como en el archivo de trabajo están estos comentarios, pues la idea es como emitir un comentario de cada grupo y eso lo vamos a articular en un resumen ejecutivo. Pues es lo que, si yo quiero saber, a mí no me importa mirar todas estas cifras, yo quiero mirar, que cómo está la empresa, pues leyendo los comentarios yo puedo hacerme a la idea de si la empresa está bien o si está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es análisis vertical, horizontal, indicadores y vamos a generar un comentario. Por lo menos un comentario de cada grupo de indicadores. Es una empresa que se llama Metálicas S.A. Está estructurada con cifras pequeñas para que no nos enredemos. Bueno, y la segunda actividad es, como ya nos aproximamos ya llevamos 3 semanas, ya nos aproximamos a nuestro primer punto de evaluación parcial. Entonces vamos a hacer un cuisecito que se habilita desde hoy a la medianoche y hasta el otro martes al mediodía. Un cuisecito pequeño de los temas que llevamos hasta ahora, de lo que llevamos hasta la semana número 3. Esas serían las Listo, actividades. Jorge, gracias. Profe, te interrumpo, tengo una pregunta. Dime. ¿Tuviste el correo que te respondí hoy, que te escribí de la actividad que era para hoy a mediodía? A ver, hoy respondí muchos correos. Es que viera que para la actividad decía que la fecha de entrega era para el 31 de marzo. A mí se me hizo súper raro, pero yo en realidad me enredé, me confié y cuando vi fue tu correo diciendo que se cerraba hoy a mediodía. Ok. Entonces no lo alcancé a hacer. No, no Entonces te preocupes. era para... Envíamelo. Lo que pasa es que están haciendo algunos ajustes, están incluyendo otros estudiantes y el aula está un poquito loca. Pero siempre el flujo de Ah, vale. trabajo va a ser a la siguiente semana, martes al mediodía, siempre. ¿Sí? Martes, Pero mediodía. no Sí, te, siempre ha sido, pero ajá, pero se igual me no te hizo preocupes. rarísimo. Sí, sí, no, eso está muy loco. Pero igual si se te pasó la fecha, envíamela al correo que no hay problema. ¿Vale? Ay, profe, muchas gracias, vale. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces nos quedan claras las actividades. Sé que este es un encuentro que hay que volver a mirar el video, ir haciendo la operación. Ustedes tienen ahí archivo en blanco, tienen la solución en el video, tienen el archivo ya resuelto. Entonces, digamos que tienen varias herramientas. Sin embargo, pues yo voy a estar muy pendiente a las dudas que les surgen. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta adicional. No, profe, pues por mi parte sí lo que tú dices, nos toca mirar el video, yo que llegué Ujú. un poco tarde, y pues ir haciendo la actividad, y pues si algo, pues yo, pues ahí te vamos escribiendo por el... Vale, perfecto. Cualquier cosa me escriben. La segunda actividad, Melvis, es un quiz el cual una vez ustedes ingresen, pues se van a habilitar las preguntas. Por eso no ingreso en este momento, porque no voy a habilitar el intento. ¿Te refieres al quiz?
Ok, claro que si ingreso, pues se van a mostrar las preguntas y pues no, no es la intención. La intención es que cada uno de ustedes haga su ingreso y se habilita el respectivo intento. ¿Profe, hay un solo intento o son dos? Uno, un solo intento. Ah, sí, Listo. eso es muy, muy típico. Ah, bueno, sí, eso es algo importante, menos mal que lo tocas. Y es que a veces la herramienta, por más que uno la condiciona a un único intento, permite que ingresen dos o tres veces. Entonces es curioso ver cómo en el primer intento se gastan, por decir, eh, 35 minutos y tienen tres aciertos de 10. Y en el segundo intento tienen 10 de 10, pero se gastan 45 segundos. ¿Cuál es el mensaje allí? Es cierto. Entonces, sí es importante aclarar que hay un único intento y que en el caso de que puedan hacer varios intentos, se va a tener en cuenta el primero. Entonces, igual cuando se presentan este tipo de evaluaciones virtuales, ustedes tienen a la mano todas las herramientas. Entonces, no debería, digamos que no deberíamos apuntarle a esperar la respuesta que la plataforma nos diga para luego hacerla, sino utilizar los apuntes, lo que tengamos a la mano para resolverlo de la mejor manera al primer y único intento. Listo, profe. Vale. ¿Alguna inquietud adicional? Con martes no, profe. Todo está claro. ¿Hasta cuándo está habilitada? Todas las actividades siempre van a estar habilitadas hasta el martes de la siguiente semana al mediodía. Todas las actividades. Ese es el flujo del curso. ¿Algo más, Melvis? Ok. Bueno, Oscar me dijo que ya no tenía más inquietudes. Sara, ¿algo adicional? No, ok. Entonces vamos a finalizar el encuentro. Además, pues para que quede la grabación, pues quedó relativamente corta para que ustedes la puedan volver a ver y tener ahí a la mano en el momento de realizar sus ejercicios. Entonces vamos a dar por terminada la sesión. Como todas las semanas, pues quedo pendiente. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Listo, profe. Muchas gracias. Igualmente para usted. Bueno, hasta luego. Hasta luego.